Y cogí el libro, aquí lo tengo, y comencé a leer las primeras páginas, y en esa lectura pude entender un poco cuál era la reflexión de compartir con todos vosotros. Y en este espacio de fe en tiempos de pandemia, pues hay una reflexión para nosotros titulada "Cuando lo que Dios hace no tiene sentido". Hay muchas cosas a nuestro alrededor que suceden y que parece que no tienen mucho sentido cuando las vemos o cuando intentamos explicarlas. Pero quiero que leamos un poco y después voy a compartir una reflexión. Y dice así: Chuck Fry era un joven muy inteligente de 17 años, poseía altos dotes intelectuales y un nivel sumamente alto de motivación. Después de graduarse de secundaria con los grados más altos de su clase, entró en la universidad, donde continuó sobresaliendo en sus estudios. Cuando obtuvo su licenciatura en ciencias, solicitó su ingreso a varias facultades de medicina. La competencia para que alguien fuera aceptado en una facultad de medicina era muy grande en ese tiempo y lo sigue siendo hoy. En ese entonces yo era profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, donde cada año recibían 6.000 solicitudes y solamente 106 alumnos eran aceptados. Eso era algo típico de los programas autorizados de estudios médicos en esa área. A pesar que las probabilidades eran muy pocas, Chuck fue aceptado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona y comenzó sus estudios en el mes de septiembre. Durante el primer trimestre, Chuck pensó mucho en el llamamiento que Dios estaba haciéndole. Empezó a tener el convencimiento de que debía renunciar a dedicarse a ejercer la medicina de alta tecnología en un ambiente lucrativo con el fin de prestar sus servicios en el extranjero. Finalmente, ese llegó a ser su plan para el futuro. Sin embargo, hacia el final de su primer año de entrenamiento, Chuck comenzó a sentirse enfermo. Empezó a sentir una fatiga muy extraña y persistente. Hizo una cita para un examen médico en mayo y muy pronto le habían diagnosticado que padecía de leucemia aguda. En el mes de noviembre, Chuck Fry había muerto. ¿Cómo podría tener sentido para los afligidos padres? Dice aquí el autor James Dobson. Entonces, ¿y cómo podría tenerlo para nosotros ahora una obra de Dios tan incomprensible como esa? Este joven amaba a Jesucristo con todo su corazón y solamente buscó hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó cuando estaba en la flor de la vida, a pesar de las muchas oraciones angustiosas de miembros de su familia consagrados a Dios y de fieles amigos? Muy claramente el Señor les dijo no a todos. ¿Pero por qué? Miles de jóvenes doctores completan su educación cada año y entran a la profesión médica, algunos de ellos por razones no muy dignas de admiración. Solo una minoría muy pequeña piensa en dedicar toda su vida a ejercer su profesión, ayudando a los que no tienen ni dónde caerse muertos. Pero esta era una excepción maravillosa. Si se le hubiera permitido vivir, Chuck hubiera podido atender a miles de personas pobres y necesitadas que de otra manera sufrirían y morirían irremediablemente. No solo él habría podido atender a sus necesidades físicas, sino que su mayor deseo era compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que jamás habían oído esta historia, la más maravillosa de todas. Así que sencillamente su muerte no tenía sentido. Imagínese junto conmigo a la enorme cantidad de personas gravemente enfermas a las que el doctor Charlie Fry hubiera podido ayudar durante su vida. Algunas con cáncer, otras con tuberculosis o con trastornos congénitos, y algunas que aún serían niños demasiado pequeños para que ni siquiera poder comprender su dolor. ¿Por qué habría de negarles la divina providencia sus dedicados servicios de médico? Existe otra dimensión de la historia de Fry que completa el cuadro. En el mes de marzo
de su primer año en la Facultad de Medicina, Chuck se había comprometido para casarse. Su novia se llamaba Karen Ernst y era también una creyente consagrada a Jesucristo. 6 semanas después de su compromiso, ella se enteró de la enfermedad mortal que Chuck padecía, pero decidió seguir adelante con los planes para su boda. Ambos se convirtieron en marido y mujer, menos de 2 horas antes de su trágica muerte. Luego Karen se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona y después de graduarse se dedicó a trabajar como doctora misionera en Swaziland, África del Sur. La doctora Fry sirvió allí hasta 1992 en un hospital sostenido por una iglesia. Estoy seguro de que ella se pregunta, en medio de tanto sufrimiento, por qué no le fue permitido a su brillante y joven esposo que cumpliera su misión como su colega en la profesión médica. Y verdaderamente yo me hago esa pregunta también. Los grandes teólogos del mundo pueden pensar en el dilema que nos plantea la muerte de Chuck Fry por los próximos 50 años. Pero no es probable que lleguen a presentar una explicación satisfactoria. El propósito de Dios en cuanto a la muerte de este joven es un misterio y permanecerá siéndolo. Otra historia que cuenta aquí James Dobson dice: el Señor no ha revelado aún sus razones para permitir el accidente de aviación ocurrido en 1987, en el cual perdieron sus vidas 4 de mis amigos. Ellos estaban entre los más admirables caballeros cristianos que he conocido. Hugo Swainkoff era un empresario y un miembro muy capacitado de la Junta Directiva de Enfoque a la Familia. George Clark era presidente de un banco y un verdadero gigante. El doctor Trevor McBride era un cirujano excepcional que realizaba casi la mitad de sus operaciones sin cobrarles a los pacientes. Era un toque compasivo para cualquiera que tuviera una necesidad económica. Y Chris Davis era un ministro y autor muy estimado por miles de personas. Todos eran amigos íntimos que se reunían con regularidad para estudiar la palabra de Dios y rendirse cuentas mutuamente de lo que estaban aprendiendo. Yo quería mucho a esos 4 hombres. Había estado con ellos la noche antes de ese último vuelo en el que su avión de 2 motores había caído en la cordillera de Absaroka, en Wyoming. Ninguno de ellos sobrevivió el accidente. Ahora sus preciosas esposas e hijos han quedado en este mundo para continuar luchando solos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de su trágica muerte? Porque los 2 hijos de Hugo y Gail, quienes son los más jóvenes entre las 4 familias, se han quedado privados de la influencia de su sabio y compasivo padre durante sus años de desarrollo? No lo sé, aunque el Señor le ha dado a Gail suficiente sabiduría y fortaleza para seguir adelante sola. Bueno, hay otras historias que cuenta aquí el doctor James Dobson en este fantástico libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay cosas que verdaderamente nosotros no entendemos y quizá nunca entenderemos. Y quiero leerte algunos versículos bíblicos. Y, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 29, verso 29, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Eclesiastés capítulo 11, verso 5, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebé en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, que hace todas las cosas. Isaías 55, 8, este versículo es muy conocido: mis pensamientos no se parecen en nada a vuestros pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudierais imaginaros. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Romanos capítulo 11, verso 33.
Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios, dice Pablo. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Dice 1 Corintios 2:16, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Como veis, pues todos estos textos tienen una profundidad, tienen una explicación que lógicamente ahora no vamos a dar por cuestión de tiempo. Pero son textos que nos abocan a ver y a pensar que Dios no da explicaciones de todo lo que hace. Todo lo que esta reflexión que he leído, acontecimientos que han ocurrido en estos últimos días en nuestro entorno, me ha llevado a pensar que Dios no juega con nosotros y que Él nos gusta decirnos la verdad siempre. Dios es muy sincero con nosotros. Él dice que el que ama su vida la perderá, el que pierde su vida la hallará. Él nos dice que tomemos la cruz y le sigamos, que tenemos que renunciar a todo en esta tierra. Es verdad que Él ha prometido protegernos, Él ha prometido que ninguna plaga tocará nuestra morada y muchas promesas más de este tipo, y tenemos que estar firmes en la seguridad de que así será. Esa es nuestra fe. Nosotros oramos por los enfermos y tenemos la fe de que los enfermos se van a sanar. Nosotros oramos por las personas que tienen una necesidad de provisión o tienen una necesidad de protección o de liberación, y lo hacemos con la fe basado en las promesas de Dios de que Él va a escuchar la oración. Dice su palabra que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Así que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir sosteniéndonos en esas preciosísimas promesas que el Señor nos ha dado, para que por medio de ellas nosotros estemos firmes, para que por medio de ella nosotros podamos tener un ancla en nuestro caminar, en nuestro peregrinar en este mundo que es como un mar agitado, lleno de olas, lleno de vientos, y las promesas nos sostienen. Pero también está la otra parte, la realidad de que a veces Dios no va con nuestros planes, que Dios no va a estar de acuerdo con nuestros proyectos de futuro, que Dios incluso puede darse la circunstancia de que no esté de acuerdo en nuestras oraciones. Nosotros podamos estar orando una cosa, sin embargo Dios está planeando otra cosa. Por eso es interesante, importante estar bien alineado con las oraciones, bien alineado con el Espíritu para saber cuál es la intención del Espíritu. Tanto en una situación como en la otra hay una cosa que no cambia, y es Dios es bueno. Dios es bueno. Pase lo que pase, Dios es bueno. Suceda lo que suceda, Dios sigue siendo bueno. Dice la Biblia, David lo dijo muchas veces, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores su camino. Otro texto, Salmo 34, verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Y hay muchos textos, infinidad en la palabra, donde muestran que Él es bueno. Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él está desprovisto de todo mal. Dios es bueno porque no tiene picardía, no tiene dobles intenciones. Dios es bueno porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En Él no hay nada negativo, no hay ninguna mancha, no manipula al hombre por un interés personal. Él es la esencia misma de la bondad, la esencia misma de la perfección. Él es totalmente bueno, totalmente santo, Él es totalmente limpio. Las obras de su mano son verdad y justicia. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios es bueno no solamente porque tenga bondad. Hay algunas personas que podemos decir, oye, qué buena gente que es esa persona, porque tiene unas características humanas excepcionales, porque tiene compasión, porque se da a la necesidad de los demás. Pero cuando nosotros pensamos en Dios, Dios no es bueno porque simplemente haga cosas buenas, sino que Dios es bueno
porque en Él está, o Él constituye la fuente y la sustancia de la bondad. Además de que Dios es bueno, la Biblia revela de que todo lo que Dios hace es bueno. ¿A qué se refiere la Biblia cuando en el principio dice que Dios y vio que era bueno? Y Dios vio que era bueno todo lo que hizo. Quiero darte algunas reflexiones. Algo bueno es algo que ha salido de su voluntad, algo que Él ha decidido hacer. Todo lo que sale de su voluntad, todo lo que Él decide hacer es bueno. Es bueno porque algo que sale de la palabra de su boca, y dijo Dios, todo lo que sale de la palabra de Dios, de la boca de Dios, es bueno. Precisamente Jesús añade de que el hombre tiene que vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. Así que el hombre, en definitiva, y resumiendo, tiene que vivir de todo lo que es bueno, de todo lo que sale de la boca de Dios. Bueno, hay algo que es apropiado para cumplir una función, algo que después de ser creado cumple esa función. Así que no debemos de estar desenfocados. Desde que decidimos entregarle nuestra vida al Señor, nos pusimos bajo su gobierno y bajo su voluntad. Somos de Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios, nuestra familia es de Dios, nuestra economía es de Dios, nuestros tiempos están en sus manos. Dios sigue estando en su trono. El final o la conclusión de todo esta palabra se puede resumir en este texto de Pablo a los romanos, que dice: si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como morimos, le pertenecemos al Señor. Esta es la reflexión de hoy, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Puede que no tenga sentido para nosotros, pero para Dios tiene mucho sentido. No atribuimos a Dios ningún despropósito, no nos quejamos en absoluto, sino que sabemos al final de todo que Dios es bueno. Llévate esta reflexión para tu vida, atesórala en tu corazón, créela de todo corazón y vive a través de ella. Dios nunca va a hacer algo que te pueda herir. Dios nunca va a hacer algo porque Él es malo, sino todo lo contrario. Señor, te doy gracias por este momento y gracias por todas las personas que escuchan en esta hora. Dales a cada uno, Señor, tu gracia para creer esta verdad. Cuando vemos que hay cosas a nuestro alrededor que no tienen sentido, Señor, pues podamos decir y podamos afirmar y podamos arrodillarnos y decir: Señor, pase lo que pase, tú eres bueno y todo lo que haces es bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por su sintonía y les bendecimos desde aquí nuestra casa en la ciudad de Granada. Dios te bendiga. Hasta la próxima.